le estamos dando atención especial a la revisión de los contratos que se suscribieron para la instalación de gasoductos en el país. Los contratos de los que habla el presidente son los que se revelaron en Desfalco Profundo, la investigación de Quinto Poder y Código Magenta, que revela que una serie de al menos 24 convenios fueron firmados durante la administración de Enrique Peña Nieto y cuyas cláusulas están hechas a modo para que solo ganaran unos pocos. En esta segunda parte de la investigación se evidencia cómo operaron los contratos cuestionados. La reforma energética fue la iniciativa emblema del sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual prometió abaratar los recibos de la luz. Y bajo la excusa de cumplir ese compromiso, se habrían firmado al menos 24 contratos para construir una red de gasoductos que debían transportar gas natural. En teoría, eso garantizaría la generación de energías limpias y, en consecuencia, el abaratamiento de las tarifas de electricidad en beneficio de la ciudadanía. Pero los beneficiados fueron otros. Y es que esos contratos contienen cláusulas específicas que garantizan que los contratistas ganen siempre, pues los términos aceptados por la CFE permiten que estos reciban sus pagos aunque las obras estén detenidas o inconclusas, incluso si ni siquiera transportan gas. Todo bajo la figura de caso fortuito o fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento de la parte afectada se deba a caso fortuito o fuerza mayor. La CFE firmaba los contratos, pero el beneficiario sería la empresa privada CFE Energía S.A.de.C.V., una empresa legalmente constituida el 11 de agosto de 2015 en la Notaría 171 del Distrito Federal, representada por Juan José Barragán Abascal, en la cual Guillermo Turrent aparece como director. Así, de acuerdo a fuentes al interior de la comisión, todas las ganancias que dejaba el proyecto iban directo a CFE Energía, pero las pérdidas se aplicaban a la contabilidad de la CFE. Así lo avaló Turrent, pues él era el director, aunque nunca firmó los contratos. Las firmas fueron de los funcionarios presuntamente colocados por él, como Juan Carlos Fregoso Serrano, actual secretario particular del director corporativo de operaciones Carlos Morales. La herencia de esos convenios es la que obliga a la CFE a pagar el 100% de la capacidad de transportación de gas de los 24 gasoductos, aunque solo se transporta el 8.18% de la capacidad instalada. Para muestra, el contrato SEDM STTX 005-2016, pactado con Infraestructura Marina del Golfo. La empresa subsidiaria de TransCanada y de IEnova está encargada de la construcción del gasoducto sur de Texas-Tuxpan, por el cual, de acuerdo a documentos internos de la CFE, se hizo un contrato por más de 190,000 millones de pesos, que se estima terminar de pagar hasta el 2043. Este contrato fue validado en la gestión de Turrent. Y aunque la obra no ha sido concluida, la CFE sigue pagando gracias a la ocurrencia de casos fortuitos o de fuerza mayor, como por ejemplo este. El 25 de agosto de 2017, el transportista notificó a la comisión la ocurrencia de un posible evento de caso fortuito o fuerza mayor respecto al retraso de la Semarnat en el otorgamiento de la concesión en zona federal marítimo terrestre en Altamira. Tanto TransCanada como IEnova están involucradas en los contratos de más gasoductos, y no son las únicas empresas. En los contratos también aparece Carso, propiedad de Carlos Slim, Fermaca, Gas Natural del Noreste y Gasoducto del Río, Elecnor, así como ATCO. Además, en algunos casos, las empresas aparecen asociadas o con razones sociales distintas. En febrero pasado, Manuel Bartlett, titular de la CFE, habló sobre el tema. En esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. Días después, tras una reunión de gabinete, señaló que ya ha sostenido reuniones con contratistas a fin de revisar los convenios.
Los contratos pactados entre CFE Energía, encabezada por Turrent, establecen como casos fortuitos o de fuerza mayor los siguientes: catástrofes naturales como tormentas, inundaciones, rayos y terremotos. También en casos de guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, bloqueo, motines, insurrecciones, sabotaje, desastre de transportación y actos u omisiones de una autoridad gubernamental. Pero además se considera caso fortuito o de fuerza mayor la imposibilidad de la parte afectada de obtener, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier autorización gubernamental necesaria para permitir a dicha parte cumplir con sus obligaciones. CFE Energía es el encargado de emitir o no los dictámenes para conceder los casos fortuitos o de fuerza mayor en beneficio de los prestadores de servicio, y uno de los organismos responsables de autorizar o negar los permisos gubernamentales es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, dependiente de la Semarnat. La ASEA fue señalada por los permisionarios y CFE Energía como la responsable de no destrabar la documentación necesaria para agilizar las obras que hoy están paradas o suspendidas. Pero fuentes de la CFE revelaron a Quinto Poder y Código Magenta que al menos entre 2016 y 2018, el argumento de algunos funcionarios de la ASEA para autorizar o negar los permisos era que la documentación que presentaban las empresas estaba mal elaborada, mal presentada o incompleta. Sea como sea, a febrero de 2019, la CFE ha pagado por casos fortuitos o de fuerza mayor al menos 21,000 millones de pesos. Esos se suman a los más de 190,000 millones que paga solo por el gasoducto Texas-Tuxpan, que no se utiliza en su totalidad. Y de las bajas a la tarifa de la luz, mejor ni hablamos.